Bueno, pues yo quería hablar contigo, Guillermo, un poco de creatividad e innovación, aplicado al cine, claro. Es decir, cómo un poco empezar hablando o reflexionando un poco sobre qué es crear de la nada, de algún modo, ¿no? Es decir, cómo cineastas como tú materializáis una visión de la nada, ¿no? Ese proceso, cómo lo vives, cómo lo llevas a cabo. Bueno, la realidad es que, por ejemplo, cuando has leído mucho o has visto mucho cine o estás lleno de historias, la realidad es que lo imposible es no hacerte historias. Por ejemplo, la mayoría de la gente que cuenta historias es muy paranoica, ¿no? Si tu hijo o tu hija viene una hora tarde, te haces una historia, ¿cierto? Uh-huh. Para mí no hay mucha diferencia, es una mezcla de eso y la capacidad de decir de niño, y entonces, ¿no? Cuando inventas una historia es... Caperucita salió de su casa para llevarle comida a su abuelita y entonces el lobo la vio. Y entonces esa combinación de una suerte de miedo, de una suerte de deseo de amor, lo que sea, de adulto, se combina con las ganas de niño de trastocar la realidad, que es aburridísima. La realidad nuestra es aburridísima y tiene muy mala narrativa. La gente que debería ser buena es mala, la gente que debería ser divertida es aburrida. Un viaje por carretera puede ser tan largo como una mala película, ¿no? Y la realidad es que encuentras el amor, el odio, la indiferencia en los lugares más insospechados, ¿no? Uh-huh. Encuentras algo espiritual en una película de monstruos, encuentras algo monstruoso en una iglesia. Es decir, hay que saber ver, y si sabes ver, sabes contar. Es como, para hablar hay que saber escuchar también. Uh-huh. ¿Has documentado tu inspiración, tu proceso creativo muchas veces en exposiciones, por ejemplo, en la exposición sí. Ojalá podamos ver algún día, lo has documentado ampliamente, pero ¿cómo es tu proceso? Es decir, ¿de dónde sacas, no la inspiración de las historias, que ya me lo has contado, sino para vestir ese mundo, ¿no? Eres un grandísimo creador de imágenes, un visionario, me atrevería a decir. ¿De dónde viene todo eso y cómo haces la investigación sobre todo eso? Bueno, para mí el apetito de imágenes tiene que ser enorme y llevado por una curiosidad y de una amplitud, de un rango muy amplio. Es decir, si tú solo consumes imágenes de la cultura popular, digamos, de la época que sea, 30, 40, 20, y ahí te quedas, es un rango muy estrecho. Pero si consumes imágenes que vienen de la arquitectura, de la fotografía, de la pintura clásica, del impresionismo, del expresionismo, del fauvismo, de lo que tú quieras, pero tu rango aumenta, ¿no? Y te guías por museografía, por exposiciones, y consumes eso como si consumieras un vocabulario. Decía Mark Twain que entre la palabra adecuada y la palabra perfecta hay la diferencia entre la luciérnaga y el relámpago, ¿sí? Y eso mismo es la adjetivización de la imagen. Cuando adjetivas la imagen, si tu rango de vocabulario es muy estrecho, entonces el adjetivo que vas a usar audiovisualmente puede ser muy pequeño. Entonces, la preparación tiene que ser una preparación que nunca para. Es decir, tú estás en un ¿cómo se dice en España? ¿Un semáforo? Sí, un semáforo. Un semáforo esperando a que cambie el color y estás viendo a la gente y tienes que estar inventando historias. ¿A dónde va? ¿De dónde viene? ¿Qué está pasando? Curiosidad. Estás en una peluquería esperando y lees una revista, tienes que estar buscando imágenes, noticias, momentos. Somos un poco como urracas que vamos por el mundo robando imágenes y las llevamos a un nido y las acomodamos de cierta forma y eso es todo. Por eso el diario que yo llevo de imágenes y de ideas me sirve como un catálogo que hay que ir a referir para recuperar imágenes que a lo mejor vi hace 20 años y que se me hubieran olvidado si no las consigno en una paginilla, ¿no?
Luego vendría el hecho de materializar esa visión, es decir, tú necesitas un equipo de súper técnicos, Sí, altamente sí, sí, especializados, sí, sí, sí. gente con mucho talento. ¿Cómo lideras eso? Es decir, ¿cómo llevas a ese equipo a que todo el mundo esté en sintonía con tu visión? Creo que cuando eres muy joven hay un cruce de cosas que son arrogancia y experiencia. Entonces, de joven tienes que tener más arrogancia que experiencia. Y conforme tienes experiencia, va bajando la arrogancia y viene una certeza y una experiencia. Y ya no tienes que, dejas la incertidumbre de la juventud y sabes instintivamente, muy claramente qué es lo que es importante, qué es, y más que nada, sabes lo que no es importante. Porque creo que la diferencia que viene con la edad y la experiencia es esa. De joven peleas por todo y de repente pierdes la guerra por haber ganado una batalla, una victoria pírrica, ¿no? Y con la edad, con la experiencia, tus batallas son más concienzudas, más planeadas. Y tú ves la dirección de cine así, es decir, hacer una película es liderar un equipo teniendo en cuenta esos dos, el equilibrio entre experiencia y arrogancia. Sí, ¿no? sí, sí, pero ahora la certeza conlleva cierta violencia, es decir, el hecho de que tú puedas decirle a la gente, la opinión final a cierto nivel es mía, pero a otros no. O sea, tú tienes que invitar todas las ideas. En el caso de los actores, realmente es una colaboración. O sea, tienes que estar abierto porque si tú a un actor solo lo imaginas de un modo, no vas a ver los 800 colores que te puede dar. Lo mismo con un colaborador visual, pero en mi caso es más controlado. Voy con el colaborador visual y le digo, puedes decirme todas las ideas que quieras, la única condición es que al final yo puedo decir sí o no. Y si te digo no, no puedes amedrentarte y no volverlo a hacer. Tienes que estar preparado para el rechazo si vamos a tener una colaboración, porque no es un rechazo que haga el director, es un rechazo que hace la película, porque una película, tú has oído cuando hay compositores que dicen, una canción hermosísima, me bajó del cielo en 3 minutos y la escribí. Un director es eso en cámara lenta. Es decir, tiene la película aquí y está constantemente filtrándola a través de cientos, si no miles de decisiones. Como detector de talentos eres único y además es muy sólida la forma en la que tu carrera se ha desarrollado, yo creo, como te lo digo esto como espectador fiel y que he ido siguiendo la historia, ¿no? Cómo cada vez las películas son más grandes, un poquito más complejas, ¿no? O sea, cómo cada vez vas consolidando cosas muy... Yo creo que, te digo, he cometido un par de errores que me han costado años y los veo con mucha tranquilidad, porque creo que una carrera sin errores no es una carrera. Una carrera es un accidente en cámara lenta, que me sucede a mí en 25 años y desde afuera se ve un poco más rápido. Y se pregunta uno, ¿por qué pasó eso? Pero cuando lo estás viviendo es una mezcla de accidente, voluntad, oportunidad y suerte, ¿no? Son un montón de cosas que se cruzan para crear esta encrucijada. Yo soy profesor de universidad y quiero hacerte una última pregunta, una última reflexión sobre la universidad. Sé que en Guadalajara tuviste tus contactos con la universidad y, bueno... Di clases. Exacto. Y fui alumno. Y fuiste alumno y diste clase. ¿Cuál es el papel de los estudios de cine y de la universidad en general? Los estudios de comunicación, el mundo universitario... Mira, si te encuentras un buen maestro que te inspire, es maravilloso y te cambia la vida. Si te encuentras un buen compañero o compañera, es igualmente valioso. Y con que, para mí, el valor de la universidad es aprender a hacer equipo. Es decir, encontrarte a alguien que te apoye en la imposibilidad de lo que quieres hacer, ¿no? Y puede ser un amigo, una amiga, un maestro o maestra, no importa.